Ok, buenos días. No sé si todos me escuchan. Sí, que se escucha. Ok, gracias, muy amable. Bueno, vamos a empezar el día de hoy. Gracias, Juan Carlos. Yo creo que ya no falta nadie. Hay 21. Ok, bueno, em, esperando que todo su semestre esté saliendo de lo mejor y ya pues nos quedan contando hoy solo tres sesiones, ¿verdad? Que sería eh, 15, 28 y 29, ¿verdad? Que imagino que la primera semana de, de junio será el primer partido, el primer final, y la segunda semana, segundo final, y la semana última va a ser de retrasar, así va a ser, me imagino yo. Todavía no he empezado la programación, pero imagino que eso es. Eh, bueno, el día de hoy lo que vamos a tocar es el tema de diseño con operacionales, ¿verdad? Entonces, para ello, pues he preparado un pequeño resumen acerca del libro de amplificadores operacionales de Coughlin. Este libro está en la bibliografía, ustedes pudieron verlo en el material de aprendizaje, creo que está ahí el programa y está en la bibliografía el libro. Bueno, vamos a empezar entonces. No sé si tendrían alguna pregunta, duda o inquietud que les haya surgido una semana. ¿Ninguna? Bueno, Ingeniero, pues, buenos días. buenos días. Disculpe, yo tenía una duda con la tarea final, con lo Sí. del proyecto del circuito. Mi duda era si solo se tenía que elegir un circuito de los cuatro que usted había enumerado en lo de la tarea. No, se debe hacer una simulación por cada uno de los que mencioné. Y un circuito por cada uno de los cuatro. Sí, un circuito por cada uno de los cuatro. Ah, muy bien. Ajá, así es. Bueno, ¿alguno otro? Ninguno. Bueno, empezamos pues. Un segundo, solo voy a abrir la presentación. Ok, me, me confirman si pueden ver la presentación en pantalla. Ya, ingeniero. Si se ve, Gracias, gracias. Bueno, eh, diseño hice amplificadores operacionales y circuitos integrados lineales. ¿Sí?
Para empezar, vamos a ir viendo esto para de alguna manera tenerlo a la mano. Y pues la ventaja de ahorita, como estamos recibiendo clases, es que tenemos a la mano nuestra red de internet para ir investigando un poco más. Entonces, veamos esto. Dice problemas. El término amplificador operacional, ¿qué significa? ¿Qué significa la palabra operacional? Entonces, podríamos ahí apuntarlo en algún papelito y en el transcurso de la clase pues ir viendo en el Google si es posible investigar un poquito qué es, y al final de la clase, de la sesión, vamos a ir aclarando esas respuestas. Por otro lado dice, el LM324 es un amplificador operacional sencillo contenido en un encapsulado. Un amplificador operacional doble en un encapsulado o un operacional cuádruple en un encapsulado. Es decir, lo que están preguntando es que si el LM324 tiene un solo operacional o tiene varios operacionales adentro del mismo integral, ¿verdad? Eso sería también de responderlo, ahí poniendo en el Google LM324 imágenes, y ahí le sale si tiene más de uno adentro de la pastilla. Respecto al amplificador operacional, ¿qué significa la abreviatura NIP? ¿Sí? Y el prefijo de la letra de un NIP designado por fabricante o el tipo encapsulado. Habría que preguntarse también en Google. El sufijo de letra de un NIP designa al fabricante o al estilo del encapsulado. ¿Qué fabricante producirá AD741CN? La lengüeta de un encapsulado metálico designa la terminal 1 o la terminal 8. ¿Qué terminal se identifica mediante un punto o un mini-dip? ¿Qué terminal se identifica mediante el punto o un mini-dip? ¿Cómo identificaría el común de la fuente de alimentación en el esquema de un circuito? ¿Por qué es necesario hacerlo? Cuando se usa un tablero de conexión para armar un circuito, debería utilizar un conductor común a tierra o una configuración extraña. Esas serían las preguntas que nosotros tenemos que responder hoy en el transcurso de la clase, mientras estamos acá en la sesión, ¿verdad? Aclaro, no es una tarea, son solo preguntas que por ahí deberían surgir con duda para irlas aclarando, ¿verdad? No es una tarea, es solo parte de la clase de hoy. ¿Cuál es el objetivo? Para ver si del otro lado pues está poniendo atención o hay asistencia, ¿verdad? Bueno, digamos, corrientes de polarización de entrada y de desviación de voltaje. Cuando hablamos de offset, sentimos como que el término no es muy amigable y al final pues terminamos con ciertas dudas. Al final, ¿qué significará offset? Pues son corrientes de polarización de entrada y desviación de voltaje. Pero ¿qué es corrientes de polarización de entrada y qué es desviación de voltaje? Las terminales de entrada de los amplificadores operacionales toman corrientes diminutas de polarización y señal para activar los transistores internos. Las terminales de entrada presentan además un pequeño desequilibrio denominado voltaje de desviación de entrada. Este voltaje se modela como una fuente de voltaje bio en serie con la entrada. Debemos aprender mucho más sobre la operación de los circuitos amplificadores, sobre todo lo tocante a la retroalimentación negativa, para poder medir estas corrientes y el voltaje de desviación.
Pero, por tal razón, en estos capítulos de introducción, o sea, en el libro son los capítulos de inicio, vamos a suponer que son insignificantes. Es decir, esas corrientes de polarización offset son insignificantes para un modelo que trabaje de alguna manera aceptable. En algunos encapsulados lo que hacen es ponerlo en punto y ya las terminales offset ya no se observan a la salida. Entonces podemos llegar a una conclusión de que depende del fabricante, así nosotros deberemos de polarizar o no estas, estas entradas de polarización offset. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué son las corrientes, qué son las entradas offset? Van a ser entradas para polarizar, pero como su gasto es muy mínimo, no representan carga para el circuito, ¿verdad? Ok, bueno, eh, nuestro primer diseño sería un interruptor activado por sonido. En la figura 2.8 se identifica primero cómo tener un voltaje de referencia ajustable de 0 a 100 milivoltios. Se escoge un potenciómetro de 10K, una resistencia de 5K y una fuente de más 15, a fin de generar un voltaje ajustable en un rango entre 0 y 10 voltios. A continuación, conecte un divisor de voltaje 100 a 1 aproximadamente que divide el rango de 0 a 10 hasta el voltaje de referencia deseado de 0 a 100 milivoltios. Nota, escójase la resistencia grande del divisor de 100K que sea 10 veces mayor que la resistencia del potenciómetro. Con ello se evitarán caídas por carga en el ajuste de 0 a 10. Gracias a estos trucos de diseñador, el circuito es posible realizar diseños para voltajes de referencia muy rápidos. Una práctica que utiliza un detector de nivel positivo es el interruptor activado por sonido, que aparece en la figura. La fuente de señal IE es un micrófono y un circuito de alarma está conectado a la salida. El procedimiento para activar el interruptor de sonido es: abra el interruptor de restablecimiento para apagar el SCR y la alarma. En un ambiente silencioso, ajuste el control de sensibilidad hasta que el VO alcance a B0. Es decir, es un comparador. Cierre el interruptor de restablecimiento, la alarma debe permanecer apagada. ¿Sí? Bueno, todo esto que acabo de leer pues no tiene mucho sentido si no observamos el circuito. Aquí está. Dice, cualquier señal de ruido ahora genera un voltaje DCA y encapsulado, será captado por el micrófono como entrada. La primera variación positiva de I arriba del voltaje de referencia impulsará VO, que a la salida, a voltaje de saturación. El diodo conduce ahora un pulso de corriente próximo a 1 miliamperio a la puerta G del rectificador controlado de silicio SCR en forma normal de esta forma. Ok, bueno, examinemos el circuito para ver bien. Y con esto estoy tratando de ayudarlos con la tarea que les puse. La tarea que les puse es que ustedes hagan un diseño. Eso es la tarea que les puse. Un diseño de cada elemento que hemos estado aprendiendo en el transcurso de nuestro curso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para nosotros tener claro qué es un diseño, qué es un ejemplo y qué es un ejercicio, se resume de la siguiente forma. Un ejercicio es cuando ponemos en práctica un ejemplo
El ejemplo pues está enunciado y está escrito para que sea comprensible. El ejercicio es cuando nosotros ya hacemos uno parecido al ejemplo y pues nos salen resultados. Tanto el ejemplo como el ejercicio, los resultados pueden ser no aceptables, pero como al final lo único que estamos haciendo es cálculos matemáticos para modelar. En este caso, un diseño ya es llevar un modelo a que realice algo funcional. ¿Me entienden? Entonces, esto que les voy a decir no está en los libros, tal vez en el YouTube. ¿Y qué es lo que uno debe hacer como diseñador? Como diseñador, uno debe de manejar parámetros. ¿Qué son los parámetros? Los parámetros son qué quiero yo en la salida, cuánto tengo yo en la entrada, entonces qué tipo de función voy a tener al respecto. Por ejemplo, acuérdense que yo les puse que el video debería ser una presentación y ustedes lo van a ir narrando. Si en el caso de ustedes es así, ahora si ustedes van a simular un circuito, pues simulan el circuito y lo tienen que explicar, pero no en el simulador, sino así como se los estoy explicando. Por ejemplo, ustedes van a tener este circuito y van a tener un voltaje de entrada, y van a tener un voltaje de salida. Bueno, entonces el voltaje de salida tiene que ser K veces el voltaje de entrada, ¿verdad? Así de sencillo. Ahora viene la pregunta, ¿qué es K? ¿Cuál es el objetivo de K? Y para ello, vamos a ver cuántos están conectados en el chat, para que no pongan ahí en el chat, ¿qué creen ustedes que es K? En este ejercicio que estamos haciendo, que está en pantalla, ¿qué operación realiza K? ¿Qué operación realiza K? Ganancia, amplificación, dicen. Aquí hay una participación, gracias. Ganancia de amplificación. ¿Algunos otros? Amplificación. En el caso de Freddy, dice no saber. Bueno, para eso que estamos ahorita en la clase, para aprender. Y gracias a los que comparten su comentario. Entonces, en este caso, Herbert dice que para una ganancia. Bueno, partamos del objetivo. El objetivo de esto es, por ejemplo, que se active un circuito por un sonido. Es decir, yo digo, palmada tendría que activar porque cambié las referencias del sonido. Podría ser. Otro es que esté totalmente silencio y cuando hablo, esté hablando, se active el circuito. ¿Entiendes? Entonces el objetivo de K, aparte de ser una ganancia, que también es una ganancia, el objetivo de K, aparte de ser una ganancia, es comparar el silencio con, llamémosle así, el sonido. Ese es el objetivo de K, comparar el silencio con el sonido. Ese es el principal objetivo. Entonces, cuando ustedes estén explicando su circuito, dicen, el objetivo de el objetivo de este circuito es tal cosa. Entonces, para ello, voy a tener el circuito que realiza esto, esto y esto. Por ejemplo,
Entonces, ahora vemos acá. El objetivo es comparar. ¿Qué vamos a comparar? El silencio con el sonido. Entonces, observemos estas dos patitas. Pongámosle atención a estas dos patitas. Tengo la patita 2 y la patita 3. De los días anteriores habíamos comentado que un amplificador operacional tiene entrada negativa y entrada positiva. En el caso de que nosotros tenemos entrada negativa, es en la entrada inversora y la otra no inversora. Bueno, en la parte negativa, ustedes pueden ver que hay una red. Acá tengo una red. Tengo una red y tengo a esa red una conexión. Ahora mi pregunta es, vamos a ver si me pusieron atención en la primera unidad. El circuito, este que está acá, este 1, que lo he marcado como 1, ese circuito, ¿cómo se le llama? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¿Es un circuito serie? Sí, es un circuito serie. Puede ser un circuito serie. Pero aparte de ser un circuito serie, ¿qué otra cosa puede ser? Aparte de ser un circuito serie, ¿qué otra cosa puede ser? Vean, aparte de ser un circuito serie, es un divisor de voltaje. Divisor de voltaje, apúntenlo bien por ahí. Ustedes tienen dos resistencias y de la mitad de los dos, porque la división, sale otro cable, es un divisor de voltaje. Y como tienen ustedes un divisor de voltaje ahí, entonces para ese circuito hay un parámetro que ustedes deben de saber. Cada vez que ustedes utilicen un divisor de voltaje, ustedes van a tener un truco de la siguiente forma, un parámetro de la siguiente forma. Si ustedes, las dos resistencias son iguales, la división será por 2, será entre 2. Por ejemplo, si la resistencia de arriba vale 5K y la de abajo vale 5K, la salida sería 7.5 voltios. Es decir, la división es entre 2. En otros casos, lo que se pretende es hacer un porcentual, se llama esto. ¿Cuál sería el porcentual? Arriba tengo 5, entonces un factor de 5, por ejemplo, sería 1. Se los estoy apuntando en el chat porque se los queda todo. Entonces, si el factor sería 5 a 1, quiere decir que arriba tengo 5 y aquí tengo 1, entonces esa sería la salida de voltaje. Por ejemplo, arriba tendría 3 por 5, 15, entonces más o menos tendría arriba 12 y abajo 3, ¿verdad? Arriba tenía 12 voltios y abajo tendría 3. Sería 12, 3. Ya no 5, 5, sino 12, 3. Y así podemos ir jugando con los porcentuales, con los parámetros porcentuales de un divisor de voltaje. ¿Para qué es que nos va a servir este porcentual o este parámetro? Para lograr calibrar. Aquí ya entramos a otra palabra, calibrar. ¿Para qué queremos calibrar? Nosotros queremos calibrar esto para hacer llegar a 0 la entrada. ¿Y qué sería 0?
en la entrada. El 0 en la entrada significaría un silencio, ¿verdad? Que estuviera en silencio. Si yo tengo silencio, tendría que tener 0 aquí en la entrada. ¿Sí? ¿Y cómo obtendría ese 0? A partir de que yo tengo aquí silencio y logro calibrar en la parte de arriba lo mismo que lo de abajo, es decir, lo que está entrando aquí y lo que está entrando aquí es igual. Entonces acuérdense que un amplificador operacional trabaja por diferencia, y si la diferencia es 0 no tiene nada en la salida, ¿sí? Entonces esta red que está al lado izquierdo, que ahorita la voy a marcar con color azul, esto y esto con esto, todo esto me va a servir para yo lograr calibrar ese silencio que yo necesito y lograr hacer que la salida tenga como resultado 0. ¿Por qué 0? Porque yo no quiero que pase nada cuando está en silencio. Cuando ya está el sonido, entonces el micrófono provocará un desbalance, la señal viajará a través del operacional y voy a tener un voltaje de salida. No sé si me entendieron el circuito y entendieron cómo se debe explicar un diseño. Ahí está. Ok. Por ahí dicen muchos. Ingenieros hay muchos. Diseñadores hay pocos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque más o menos el diseño viene a partir de solución de un problema donde pues hay que poner un ingenio para resolverlo. Acá, si ustedes observan, yo tengo un diodo. Ese diodo lo que va a hacer es evitar que haya un retorno de corriente, o sea que la corriente se regrese y nos pueda dañar el operacional. ¿Qué corriente está protegiendo? Está protegiendo la corriente que se me puede desviar de aquí, de esta fuente de 15 voltios que tengo acá. Entonces lo único que está haciendo es una llave que obliga a que la corriente no se me regrese. ¿Sí? Bueno, una vez que yo ya tengo señal acá en el diodo, pasa mi señal a través de este juego de resistencias y ya voy a activar mi lámpara o mi alarma. Ojo, aquí tengo yo un símbolo que parece diodo. Parece, pero no es diodo. A ese se le llama SCR, C16B. Un SCR es un dispositivo parecido a los transistores en forma física. Es un dispositivo electrónico que sirve para, de alguna manera, controlar cantidades de potencia un poco grandes. ¿Sí? No es un transistor, sino es un dispositivo electrónico que lo que hace es manejar corrientes grandes y que siempre va a necesitar una señal de restablecimiento o reset. Por eso es que ustedes miran acá un interruptor. Una vez que pónganle, ustedes tienen instalado esto en algún ambiente donde dice silencio y el silencio no se logra obtener, se activa la alarma y la alarma permanece encendida todo ese tiempo. ¿Sí? O puede ser el caso de tener una bombilla y la bombilla se activa todo el tiempo. ¿Dónde podría yo utilizar esto
para traer un beneficio económico, por decirlo así. Podría instalárselo a un médico y poner una luz afuera donde estén esperando los pacientes, y cuando el doctor esté hablando con el paciente, pues se va a activar la alarma. Una vez el paciente desaloje el área, pues el médico podría tener un pulsador y restablece otra vez el sistema. Cuando vuelve a entrar otra persona, vuelven a hablar y vuelve a encenderse la luz, y así sucesivamente. ¿Cuál sería el objetivo? De ver que está ocupado o no está ocupado, para que el cliente no se desespere. Podría ser una opción, o la otra opción sería para algún tema de, no quiero decir así, pero podría activar una bomba también con sonido, ¿verdad? Que es lo que se ha visto mucho a veces en la tele, ¿verdad? Vamos a ser terroristas. Sí. Acuérdense que la profesión de electrónica es muy asociada a las cosas malas, ¿verdad? Pero ahí estamos. Bueno, ese sería uno de los diseños que ustedes podrían proponer en su explicación. Ya se los propuse, ya se los expliqué acá, pues podríamos repasar. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ninguno. Ya. Bueno, otro podría ser el voltímetro luminoso. Un voltímetro de columna luminosa despliega una columna de luz cuya altura es proporcional al voltaje. Los fabricantes de equipo para audio y de aplicaciones médicas pueden reemplazar los paneles de medidores analógicos con voltímetro gráfico luminoso, debido a que son más fáciles de leer a distancia. ¿Okay? Un voltímetro gráfico luminoso se construye con el circuito de la figura 2.1. Se ajusta de modo que fluya un miliamperio a través del circuito divisor con resistencias iguales, R1 y R10. Se establecen 10 voltajes de referencia separados en pasos de 1 voltio, desde 1 voltio hasta 10 voltios. Cuando E1 es igual a 0 o menor que 1 voltio, la salida de todos los amplificadores operacionales se encuentran en desastre. Los diodos de silicio protegen a los diodos emisores de luz contra voltaje excesivo de polarización inversa, al aumentar EI hasta que alcance un valor entre 1 y 2. Solo la salida del amplificador 1 se toma positiva y enciende al L1. Nótese que la corriente de salida del amplificador queda automáticamente limitada a su valor de cortocircuito, que es menos que es de unos 20 miliamperios. Las resistencias de salida de 220 ohmios disipan parte del calor del amplificador operacional. Conforme aumenta EI, los LED se iluminan en orden numérico. Este circuito también se puede construir con dos y medio amplificadores cuádruples LM324. Entonces ahí les está respondiendo la pregunta de cómo era el LM324. Aquí les está diciendo que es un amplificador cuádruple. Y aquí nosotros tenemos nuestro circuito luminoso.
Ok. Y solo fui a callar a los perritos. En este caso, nosotros vamos a tener eh, 4 amplificadores operacionales conectados a 2 LEDs. Y estos amplificadores operacionales nos van a dar a diferente voltaje de intensidad de sonido, diferente iluminación. Si se dan cuenta, volvemos a tener lo explicado anteriormente, un divisor de voltaje, ¿sí? Volvemos a tener un divisor de voltaje. Y en los diseños que ustedes planteen en la vida, siempre van a tener esto. Van a tener una referencia, van a tener que construir un divisor de voltaje para ir calibrando lo que ustedes necesiten. En este caso tenemos el divisor de voltaje y el diseñador, para evitarse todo ese montón de ecuaciones para hacer cuadrar R1 sobre R2, lo hace de una manera más fácil. Va a la electrónica y compra un potenciómetro. ¿Para qué compra el potenciómetro? Para lograr llevar cada uno de estos valores a su valor de trabajo. Con eso ya se evitó hacer cálculos que de alguna otra manera lo único que harían sería retardar un poco más el análisis, ¿verdad? Bueno, una vez que el diseñador ya hizo su trabajo de calibrar la red de división, va a la comparación. La comparación la va a hacer cada operacional. Cada operacional va a hacer una comparación, ¿sí? Ok. Después de esa comparación, lo que vamos a tener es una fuente E1, ¿sí? Y aquí está la fuente E1, la cual vamos a conectar a diferentes amplificadores operacionales. Esta es la fuente de sonido. E1 es la fuente de sonido. Y esa fuente va a ir conectada a cada operacional. ¿Sí? Una vez que esté conectada a cada operacional, va a identificar diferente valor de voltaje. ¿Por qué? Imaginémonos este camino. Este camino. Nosotros tenemos aquí nuestra fuente de sonido y aquí tenemos un voltaje que le va a llegar a esto. Entonces, esta red que está acá va a proporcionar un voltaje igual, entonces vamos a tener el LED apagado. ¿Sí? Si en dado caso hay un desbalance, este se enciende. Entonces vamos a la siguiente y verifica cómo está con respecto a la señal, y también hay un desbalance, se enciende este. Y así se va a ir rastreando los diferentes valores de voltaje del lado izquierdo con la identificación y comparación del lado derecho. Y se van a ir encendiendo los LEDs. Entonces vamos a tener un paso, 2 pasos, 3 pasos y 4 pasos diferentes. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces con eso ya puedo yo identificar mi sonido a través de la iluminación de LED. Si el sonido tiene digamos, una intensidad más alta, va a encender el último LED. Si la intensidad es más baja, va a encender el primer LED, dependiendo de lo que yo necesite. Entonces, imaginémonos esto. Yo quiero que a través de mi tacto, ¿sí? No va a haber de alguna manera switch, no va a haber un switch. Esto va a ser un ejercicio rápido.
Yo quiero que a través de mi tacto se encienda un foco, pero no hay switch, solo es mi dedo, no hay ningún switch que usted pueda pulsar, solo es mi dedo. La propuesta rápida sería esta, ¿verdad? Vamos a dejar de presentar esto. Imaginemos que el maestro nos dice, diseñe un circuito para la activación por medio del tacto, pero que no sea con switch, ¿verdad? Porque con switch es sencillo. Entonces viene usted y dice, ah, bueno, entonces solo van a poner la mano. Esto podría ser también para, digamos, un sistema de seguridad. Ustedes lo ponen y no hay nada, pero si ustedes ponen los dedos, de alguna manera, ese ya es un circuito que se está cerrando. Entonces, digamos que un banco les paga eso para que no hayan robos. Usted viene y dice, ah, bueno, entonces voy a proponer un operacional. Voy a proponer tener una fuente de voltaje, ¿sí? Voy a proponer también conectar esa fuente de voltaje acá, ¿sí? Si tengo una fuente de voltaje, la conecto a tierra, aquí, ¿verdad? Estas tierras es el voltaje, tengo aquí mi operacional, y acá tendría que poner mi red de calibración. ¿Mm? Esa sería mi red de calibración. Aquí pondría mi conexión. Ahí está. Y pondría mi otra resistencia acá, por decirles esto. ¿Y qué sería lo que tendría que ir acá? Aquí tendrían que ir los dedos de la persona. Aquí está la mano. Conectados acá. Bien. Obviamente aquí habría que polarizar. Y aquí habría que poner la carga, es decir, lo que tendríamos que activar. ¿Sí? Entonces, ponemos ahí la mano. Obviamente es un voltaje bajo, unos 10 voltios, para que no le pase nada a la persona que manipule esto. Aquí le ponemos unos 15 voltios y vamos a tener señal ya para de alguna manera rastrear esta parte de nuestra mesa, y cuando exista algún robo, pues el ladrón de alguna manera dice manos arriba y en eso baja la mano, pero como no hay ningún botón, él va a decir ahí no pasó nada, pero sí puede haber rastreo de señal, ¿verdad? Entonces, pues ahí está una aplicación bastante sencilla de trabajar con. No sé si logran ver, igual que yo, que la electrónica en sí tiene muchas aplicaciones donde podríamos darnos gusto. No, porque lo que se pretende es que no haya, por decirlo así, nada que de alguna manera provoque inseguridad en las personas o en los ladrones, como a los que estemos rastreando. Entonces podría ser algo así sencillo, fácil. Otra aplicación que podría ser es por métodos capacitivos. Hay otras formas también, métodos capacitivos, donde podríamos utilizar también operacional. El amplificador operacional es un amplificador muy usado en la instrumentación.
¿sí? Todo lo que es instrumentación tiene amplificador operacional. ¿Por qué? Porque es capaz de trabajar con señales muy pequeñas, muy pequeñas, para brindarnos una lectura del mundo exterior, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen una duda de este diseño que también podrían presentar en su video que tienen que hacer. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Ok, bueno. Entonces este podría ser otro ejemplo que podrían agregar. Otro diseño que podrían ustedes tener, y este se ve mucho en la industria, es la detección de nivel. Con los conocimientos adquiridos hasta ahora, trataremos de construir un convertidor de onda general en onda cuadrada, un convertidor analógico digital a modulador de ancho de pulso con base a este dispositivo tan versátil que es el amplificador operacional. Estas aplicaciones de comparador de lazo abierto o detector de nivel de voltaje se ofrecen con el propósito de mostrar cuán fácil es utilizar amplificadores operacionales. Un ejemplo podría ser partículas de, de humo rastreadas a través de un fotoconductor, como el que se muestra ahí, y una lámpara. Ustedes tienen la intensidad lumínica y del otro lado hay un fotoconductor. Si de alguna manera el fotoconductor se ve obstruido por las partículas de humo, va a obtenerse una diferencia de voltaje. Otra vez vemos que aquí hay una red construida a partir de divisores de voltaje. Aquí miren, está la definición de divisor, solo que acá hicieron otra conexión donde están agarrando otra referencia, no necesariamente tierra. La idea es lograr calibrar este fotoconductor de una mejor manera para que provoque la diferencia. Pero igual, está la división de voltaje y está el rastreo a la señal que nosotros tenemos. Pasa por el amplificador operacional, el operacional da su punto de salida y lo único que vamos a tener es una alarma sonora. Esto es, si no hay humo presente, el control de sensibilidad de 10K se ajusta hasta que la alarma deje de sonar. La luz reflejada de las partículas de humo hace que suene la alarma, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo cómo podemos hacer un detector de humo, ¿sí? Cómo podemos hacer un detector de humo que también podría ser una aplicación de un amplificador operacional. Bueno, ahora viene una pregunta interesante. Conexión de una computadora a detectores de nivel de voltaje, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, y en la industria nosotros vemos programas computacionales que tienen el rastreo de todo un proceso en una planta de producción. Porque de alguna manera los ingenieros a cargo de la planta deben de estar monitoreando todas estas variables que ocurren en esa planta de producción. El operario al final lo único que hace es llevar a cabo la tarea, pero pues no controla todo el tema de medición que debe de haber. Entonces, imaginemos que tenemos una entrada de temperatura de 0 a 50 grados centígrados. Vamos a tener un transductor. Ahora sí, definamos esa palabra porque esa palabra siempre se pregunta de examen. ¿Qué es un transductor? Y lo podemos resolver así.
es un convertidor de parámetros físicos a parámetros físicos del ambiente a parámetros eléctricos. En el primer ejemplo, cuando nosotros estábamos haciendo el circuito de detector de sonido, si había un sonido se activaba, teníamos un transductor y ese transductor era el micrófono. El micrófono transduce o convierte el sonido a señales eléctricas. En este caso, yo voy a tener una temperatura y la temperatura de alguna manera se provoca un calor y ese calor pues va a ser medido a través del transductor. En este caso un termistor, puede ser un termistor que va a variar su resistencia con respecto a la temperatura. Entonces ya tengo el transductor y voy a tener la entrada de temperatura que está en grados y voy a tener en miliamperios o microamperios la salida del termistor. ¿Sí? Entonces tengo temperatura, corriente. El transductor lo que me va a convertir es todo lo físico de afuera y me lo va a convertir en todo lo eléctrico. ¿Sí? Todo lo físico de afuera y lo convierte en todo eléctrico de adentro. Después del transductor todo es eléctrico. ¿Cuáles pueden ser las variables que puede usar un transductor? Son 3 variables: corriente, voltaje e impedancia. Con esas 3 variables que usted tenga, usted ya puede medir el mundo físico. Miren qué bonito. Nosotros podemos medir el mundo físico a través de nuestros transductores. Existen un montón de transductores. Algunos transductores ya son un poco más evolucionados. Ya no son un simple termistor, un simple fotodiodo, un fototransistor, sino que ya son un poco más evolucionados. Pero siguen siendo estos medidores del mundo que nos rodea y convirtiéndolo a corriente y voltaje. Pero resulta que la corriente y voltaje, solo nosotros, los que estudiamos electrónica, lo entendemos. Nadie más. Entonces nosotros decimos, qué bonito, tengo 273 amperios, miliamperios, que me representan esa temperatura, pero ¿y qué? ¿Para qué pueden servir? Entonces yo necesito convertir esas variables eléctricas a variables de manipulación de información. Entonces, esas variables de manipulación de información, ¿a qué las debo convertir? Las debo convertir a un lenguaje donde otra persona que maneje el término pueda convertirlas a un lenguaje ya de cualquier ser humano. Es lo que le llaman Human Digital Machine. Conversión de las variables eléctricas a variables de datos. En este caso, un dato que ustedes están más en el mundo de los datos, un dato pues ya es una medida de 0 a 5 voltios y viene dado por 1 y 0, ¿verdad? Que van a representar información. Pero siempre va a ser 0, 1, 0, ¿verdad? Entonces, miren cómo empieza el mundo de la medición. Empieza con la medición de la temperatura, puro calor. Posteriormente lo convierto a corriente o voltaje con un transductor. El transductor puede ser en este caso un termistor. Después yo necesito convertir esas variables eléctricas a valores unos y ceros que ya pueden representar parte de la entrada de un computador. Una vez, pero miren esto, no es tan sencillo. Una vez yo tenga unos y ceros en la salida, pues ya tengo un lenguaje que me puede comprender una computadora.
pero aún falta algo. Y eso se los pongo acá. Para que mis ceros y unos y mi computadora trabajen juntos, debe existir algo que se le llama protocolo. Y una vez esté el protocolo armado, ya puede mi computadora leer cualquier cosa de su mundo exterior y entregarlo de alguna manera eficiente para que un programador como ustedes arme el resto de situación, ¿verdad? Entonces, así es como está conectado nuestro mundo en las empresas, en las industrias, para el trabajo, ¿verdad? Lo chistoso es que en algunos lados, como todavía la evolución ha sido tan lenta en las plantas, nosotros vamos por Windows 10, no estoy mal. Windows 10 o Windows, no sé si ha salido otra versión, no sé si alguien me orienta por ahí. Hay una versión más reciente de Windows que por ahí se quedó. Se me desconectaron. Windows 10, bueno, imagínense, la evolución es Windows 10. Pero hay plantas de producción que aún manejan Windows 98. Windows 98. Otras con Windows XP, he visto. ¿Cuál es el problema? Que la evolución no ha sido tan rápida en estos mundos. ¿Por qué? Las máquinas son demasiado caras a veces. Entonces, en su momento, pues lo hicieron con Windows 98, Windows 2000 o Windows XP. Y si se requiere actualizar ese sistema, pues habría que comprar la máquina de nuevo, la nueva que ya trae con Windows 10 o Windows N. Entonces, es algo chistoso porque en algunos lados he visto la necesidad de que esos sistemas los tienen a través de máquinas virtuales, porque ya no hay de otra forma. Y ahí están, echando punta. Entonces, muchos dicen, pues el mundo actual está al alcance de un clic, pero no es tan así. Tal vez el mundo comercial, el mundo industrial a veces se retrasa un poco por estos temas, de que debe de haber una persona que controle desde que sale el flujo físico de datos hasta que llega al punto de la interfaz de la computadora, y ahí es donde nace el protocolo. Porque no es lo mismo conectar una máquina que utilice una conexión I cuadrado C o una conexión serial a una conexión USB. Eso tendría que haber un protocolo que ya lo maneje. Entonces ahí es donde empezamos a ubicarnos que tenemos ciertos problemas. Pero en este caso, como ustedes pues, están aquí estudiando electrónica, pues ya vamos a ir un paso adelante para resolver estos problemas, ¿verdad? Bueno, ese podría ser otra explicación. Otro podría decir, mire, ingeniero, yo lo que investigué, pues es un circuito que se conecta a una computadora, me lee mi mundo exterior eh, y hace toda la explicación de cómo se conecta. Ojo, pero no va a hacer un video como este. Fíjese que fui a comprar un Arduino, una Raspberry, y pues se conecta con el USB aquí a la computadora, y aquí pues le doy un par de líneas acá de in-output y ya lee mi entrada. Ahí no me está diciendo nada, porque al final pues sí lo lee, pero ese transductor, qué es lo que tiene adentro, no me lo está explicando. Recuerda que el curso es electrónico, entonces, ¿qué es lo que tiene el módulo de Arduino adentro? Es decir, tiene un termistor, cómo trabaja el termistor, qué escala está haciendo, qué divisor tiene, cómo está enviando los datos, cómo lo está recibiendo. De hecho, el Arduino tiene una pantalla que les enseña una interfase, se llama, para ir viendo el flujo, cómo está convirtiendo y cómo es la conexión, qué protocolos está usando. O sea, hasta ese punto ya me pueden decir ustedes, aquí sí ya estamos trabajando, pero no me van a decir, fui, este es un Arduino y y ahí ya lo hice. El problema de Arduino es este. Arduino fue pensado para que las personas no piensen. Así de sencillo.
¿Por qué? Porque el negocio de ellos es vender módulos para que nosotros ya no los hagamos. Pues está muy bien, pero debemos como estudiantes de una carrera de saber qué es lo que tiene cada situación ahí, porque no siempre con Arduino se podrá solucionar. Arduino tiene la desventaja que para hacer problemas de índole educativa está muy bonito, pero para problemas de masificación industrial, Arduino se queda muy corto, ¿no entiendes? Entonces por eso es que hay que saber todas las herramientas. Ok, entonces ahí está, ya lo dejé entrar, ¿entiendes? ¿Entiendes? Ok. No sé si tienen alguna duda. ¿Hasta dónde vamos? Okay. Va, sigamos. Bueno, ustedes dirán, ¿y por qué no tiene consecución esa presentación? Lo que sucede es que yo leí el libro y iba buscando los temas que sé que hasta algún punto pueden causar dudas. Eh, por ejemplo, me llamó la atención este ejemplo. No vengo a leer el ejemplo, vengo a explicar ciertas palabras que siento yo que hay cierta duda acá. Dice, una señal de diente de sierra de 10 voltios y 50 Hz es modulado por un ancho de pulso, es, es modulado por ancho de pulso por una señal de 4 voltios. Encuentre el tiempo alto de salida y el ciclo de trabajo. Ok, empecemos. ¿Qué es diente de sierra? ¿Alguien puede decir qué es diente de sierra? ¿Así? Ok. Bueno, gracias. Bueno, está bien. Así sería un diente de sierra. Así sería un diente de sierra. Bueno, sigamos. La siguiente palabra que creo que les causa duda es modulado. 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 Esa palabra, la modulación es una ciencia. Modulado. Modular. Cada vez que ustedes escuchen modulado o modular, es una operación matemática. Es una operación matemática. ¿Y esa operación matemática qué consiste? En que yo tengo una función f de t y tengo una función g de t y de alguna manera las tengo que multiplicar a las dos, y cuando las multiplique a las dos me tiene que quedar una unión de esas dos funciones, ¿sí? Esto sería modular, es una operación matemática. En pocas palabras, modular es, eh, digamos así, sumar dos señales, pero conservando sus características. Sí, es sencillo. Y una de las formas de modular más sencillas es f de t más g de t elevado al cuadrado. ¿Okay? Entonces, podría ponerse como f de t más g y todo eso elevado al cuadrado. ¿Sí?
F de t más G de t elevado al cuadrado. Entonces, eso es modular. Es una operación matemática que ha sobrevivido a gran paso de la tecnología, ¿verdad? La modulación modulación analógica empezó con las señales AM, amplitud modulada de radio comercial, AM. Posteriormente evolucionó a la FM, frecuencia modulada, la radio comercial también. Posteriormente migró a modulación por anchos de pulso, anchos de muestreo, y actualmente pues es un tipo de modulación especial la que se hace para de alguna manera subir los datos vía fibra, pero sigue siendo lo mismo, operaciones de modulación. Bueno, entonces modular significa hacer una operación sobre dos señales y conservar sus características, ¿sí? Entonces, en este caso dice que hay un diente de sierra que está modulado, ¿sí? Diente de sierra de 10 voltios modulado por ancho de pulso y por una señal de 4 veces. El ancho de pulso significa esto. Este es el ancho del pulso, ¿no? Entonces dice que la duración de este pulso es de 20 segundos, milisegundos, ¿eh? Y la ecuación que nos da el tiempo de salida no es más que la división de esto. ¿Cuánto vale la amplitud del diente de sierra? La amplitud del diente de sierra, la amplitud es esta, ¿no? Se va a poner con color rojo. La amplitud es el tamaño. Esta es la amplitud. Y lo de abajo es el ancho. Entonces la amplitud del diente de sierra y el tiempo, el periodo. Entonces, este va a ser el periodo. Entonces lo que hicieron acá fue el tiempo alto de salida va a ser igual a el voltaje de modulación, que lo que es lo que están uniendo dos señales, el voltaje de modulación, lo vamos a poner multiplicado por el periodo dividido el voltaje de la señal a modular, o sea, las primeras señales que estamos trabajando. Y ahí está. Entonces ahora tenemos curiosamente me salió encima de los de aquí también. TH, el alto de salida va a ser igual, la voltaje de modulación 4, el periodo 20 y el voltaje de señal a modular 10. En total, el tiempo de salida va a ser encontrado a través de esta ecuación y va a ser 8
milisegundos. Y si yo quiero encontrar el ciclo de trabajo va a ser el tiempo de salida dividido el periodo. Por lo tanto es 40% de cada señal. Con esto estamos de alguna manera ahorrando un poco nuestro ancho de banda. El ancho de banda lo explicaba el día anterior. El ancho de banda es frecuencia alta, frecuencia baja, la diferencia de las dos, donde las señales de alguna manera viajan perfectamente. Alguno puede decir, a mí no me gusta nada de esto. Es más, no me gusta. El problema va a ser que cuando haya que conseguir empleo, pues el área de telecomunicaciones se le abra de dos en dos las puertas y esa área pues demanda mucho de esta terminología. Modulación, frecuencia, tiempo, muestreo, ancho de pulso, frente, flanco positivo, flanco negativo, todas estas palabras las demanda esa área. Entonces ustedes tendrán que volverlo a estudiar. Entonces mejor pongamos atención en esto. ¿Dudas, preguntas, comentarios de esto que hemos visto? ¿Ninguna? ¿Ya se fueron todos a desayunar? Yo tengo de seguridad. Bueno, sigamos entonces. Gracias. Aquí les doy otro ejemplo de cómo ustedes pueden armar un sistema computarizado para medición de temperatura. Es decir, vamos a identificar los bloques. Primero tenemos que tener el transductor. Aquí está el convertidor de temperatura a voltaje. Después del transductor, nosotros tenemos que, de alguna manera, convertir eso a una señal bastante maniobrable y un modulador no inversor de ancho de pulso, lo que estaba viendo anteriormente, nos puede ayudar para que esas señales sean mejores para tratar. Y de último, tendría que ser el protocolo que estamos usando. En este caso, ¿cuál va a ser el protocolo? O ponernos de acuerdo qué es lo que vamos a usar. Nosotros vamos a usar un código, que ya es un protocolo, que se llama BCD. Ya lo han visto en algunas otras clases, código BCD, para que lo logremos identificar en el computador y ya podamos trabajar con él. Entonces, esta es otra forma de nosotros, de alguna manera, tener un diseño ya conectado a nuestra computadora. ¿Verdad? Otra vez vienen problemas y dice, mencione 5 terminales básicas de un amplificador operacional. Podría ser inversora, no inversora, polarización positiva, polarización negativa y la salida. Ahí están así. Menciona el fabricante del AD 741, pues hay que buscarlo en internet. El amplificador operacional 741 se fabrica en un encapsulado doble línea de 8 patas. ¿Cuáles son los números para cada pata? Eso lo vimos en la clase anterior. Un amplificador operacional 741 está conectado a una fuente de 15. ¿Cuáles son los límites de operación de la terminal de salida en condiciones normales? El voltaje de salida y la corriente de salida. Eso habría que leerlo en el internet en la hoja de explicación. Cuando se cortocircuita la resistencia de carga, ¿cuál es el voltaje de salida del amplificador operacional? Y la corriente aproximada de salida. ¿Sí? Eso sería de buscar. Seguidor de voltaje. ¿Qué es el seguidor de voltaje? El seguidor de voltaje no es más que un circuito que nos va a proporcionar un valor que sigue a la fuente. Tiene una ganancia unitaria o amplificador de aislamiento.
El voltaje de entrada EI se aplica directamente a la entrada, ya que el voltaje entre las terminales positivo y negativo del amplificador operacional puede considerarse cero. Tenemos entonces que el voltaje de salida va a ser igual que la entrada. La pregunta es, ¿para qué quiero yo algo que lo único que hace es multiplicar por 1? No tiene sentido. Pero sí tiene sentido en este caso. ¿Por qué? Porque nos hace el favor de acoplar una etapa con otra. ¿Sí? Obsérvese que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada, tanto en magnitud como en signo. Por tanto, como el nombre del circuito lo indica, el voltaje de salida sigue al voltaje de entrada. Bueno, la ganancia de voltaje es 1. ¿Cómo se muestra? Y no tiene mucho sentido, pero sí tiene sentido en el momento de acoplar. Y aquí está, miren. Tengo yo mi generador de señal y mi seguidor de voltaje. Lo único que hace es conectar la entrada negativa a la salida. Miren, no hay ninguna resistencia, por lo tanto no hay ninguna ganancia, ninguna resistencia acá. Lo único que hace es acoplar la señal con la salida, es decir, la hace un poquito más fuerte. ¿Sí? La hace un poquito más fuerte. La hace un poquito más fuerte. Entonces, si en el examen dice, tengo una señal de 300 miliamperios y yo necesito conectar una señal, un parlante de 8 ohmios y 10 voltios, ¿cómo lo haría? Diseñe el circuito que haga esta función. Vienen ustedes, agarran un seguidor de voltaje y a la salida del seguidor de voltaje le ponen un transistor y ya tienen este circuito hecho. Toda la electrónica que se aprende es para aplicarla, no para calcular datos que al final pues sí son buenos para un buen modelado, para aprender modelado, pero ese modelado tiene que ir de la mano con el diseño. Entonces ustedes dicen, entonces tengo que usar esta resistencia porque me va a garantizar esa corriente, ¿verdad? Y como bueno, y como asistencia del día de hoy, lo único que tendrían que hacer es estos dos diseños. El primero dice, diseño un amplificador operacional con ganancia de menos 5 y una resistencia de entrada de 10. Y el segundo dice, diseño un amplificador no inversor con ganancia de 5. ¿Dónde están las ecuaciones de estos dos ejercicios? En la clase anterior. Y se acuerdan que las íbamos copiando al canal. ¿Sí? No sé si todos me escuchan. Ok. Entonces, esa sería la asistencia al día de hoy. Las dos ecuaciones están en la clase anterior. Si las copiaron, yo me imagino que sí. Si las copiaron, entonces son dos ecuaciones sencillitas. Dos ecuaciones sencillitas. Entonces lo único que tienen que hacer es agarrar una hoja de papel, poner las dos ecuaciones sencillitas y poner su circuito que ustedes diseñaron. Y ahí ya tienen su diseño. Le toman una foto y lo suben al foro. Tenemos aproximadamente, vamos a ver cuánto tenemos de tiempo. Para hacer esto, tenemos aproximadamente 25 minutos. Entonces, háganlo y pues esa va a ser la asistencia. Solo voy a postearla en la plataforma. Un momento. Inge. Cuéntenme. Antes de que nos vayamos, fíjese que estaba pensando y sí, creo que no comprendí bien cómo hacer el laboratorio final. Sí.
Sí, pues vamos a investigar sobre algún simulador de circuitos en computadora para hacerlo y, por ejemplo, con el circuito con diodos, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Podríamos investigar, por ejemplo, nada más un circuito común que use diodos o tiene que ser alguna otra cosa? Vean, eh, la idea de ese laboratorio es esta. No había terminado todavía, pero iba a ser. Este es el ejercicio. Bueno, hay muchos simuladores en línea. Por ejemplo, este, que pues usted puede tomarlo, simular el circuito y ver que sí está funcionando entrada y salida, pero ahí no termina la historia. Usted tiene que explicar que funciona entrada y salida y armar una su pequeña eh, presentación explicando cada parte de su diseño. Tengo un divisor y ese divisor me proporciona tal, entonces a través de la ecuación tal, yo puedo obtener un factor K que me modifica la entrada y la salida, por ejemplo. Ya, por ejemplo, con el amplificador operacional que tenemos la entrada no inversora e inversora y que de ahí va entrada corriente y que después va según la polarización, eh, Ajá, como el valor de saturación máximo y el mínimo y que según eso va a sacar un valor de voltaje de salida y todo eso. correcto, correcto. Ahora, por ejemplo, si usted quiere hacer con diodos, un par de diodos, una aplicación con diodos muy básica puede ser la de un rectificador de media onda. Ujú. Entonces usted explica, tengo un voltaje entrada 110, tengo un transformador que lo que me va a hacer es disminuir el voltaje, una relación de 20 a 1 por darle un ejemplo. Entonces ya acá tengo un voltaje más pequeño. Cuando yo ingreso al diodo, el diodo recorta esa señal y solo me va a sacar la mitad de la onda rectificada positivamente. Pero si yo quiero darle una aplicación a este circuito, tengo que usar un capacitor y ese capacitor me va a corregir la media onda. A continuación, muestro en mi simulador cómo se lleva a cabo esta tarea. ¿Entiendes? Ah, ya. Bueno, Ahora sí, entonces sí, gracias. ¿está bueno? Bueno, esa era la tareita que había que hacer y pues yo encontré este simulador algo bonito en el internet, simuladores en línea, donde ustedes pueden eh, empezar a hacer sus circuitos. Aquí está la dirección, Circuit Lab, donde ustedes podrían trabajar de alguna manera. También estuve viendo la tienda, el App Store de ahí de Android y hay bastantes simuladores en el App Store. Hay algunos muy bonitos que si usted pues trabaja y en el día no le da tiempo, pues en el momento del tráfico o que viene en el bus, pues ahí en el teléfono puede hacer sus circuitos y pues hay tantas aplicaciones para grabar pantalla en el teléfono y después pues ya solo hace su presentacióncita en su casa y ya tiene su tarea también, ¿verdad? Ahora sí está bastante enriquecido esto de los simuladores de circuitos en el App Store. O si no, pues en la computadora también lo puede hacer. Es bastante libre. Lo único no libre es que usted no puede venir y decir, mire, voy a comprar un Arduino, lo conecté y conecté esto a la computadora y le di play y ahí está. ¿Qué está haciendo el Arduino? A ver, ¿entiendes? Tiene que hacer una explicación amplia de toda la circuitería que tenemos. Porque la clase es electrónica, no es aplicaciones web, por ejemplo. Entonces tiene que ser sobre circuitos que estemos hablando, ¿verdad? Eh, Voy a subir en la plataforma al foro un momento.
Ok, este, me hacen el favor de confirmarme si les aparece ya en la plataforma y el ejercicio que tenemos que hacer ahorita, por favor. Ya, ingeniero, ya aparece. No. Entonces en el Handout les voy a poner el ejercicio de la presentación. Ahí está, ¿no? Espero lo puedan leer para trabajar. Entonces nos quedan 15 ahora para trabajar. A las 9 pues esperemos que ya lo tengan. Si no hay alguna duda, comentario o alguna situación, pues hasta aquí llegamos. Inge, ¿Sí, cuéntame? Sí. ¿Te escucho? Ingeniero, perdone, Ajá. ahí Sí. dice que hagamos 2 ejercicios y son 3 en la imagen, agarramos 2 cualquiera. Son los dos primeros nada más. Ah, bueno, gracias. Son los dos primeros. Ajá. Ok, entonces como no hay dudas o alguna situación, pues ahí estamos y nos vemos en 8 días primero para eh, estar con la última clase que nos tocaría, que sería la integración de toda la electrónica, y el último día, que sería el 29, sería el repaso del examen final. Entonces, estas dos clases que nos faltan son muy importantes porque más que todo resuelven casi todo el examen final. Acuérdense que lo tenemos que hacer en 2 horas y es bastante largo. Entonces, sí, por favor, si no han asistido, ¿no? o ha sido un poco baja la participación, este sábado que viene y el otro deberíamos de hacerlo de una mejor manera para hacer bien el final. Muchas gracias a todos y feliz fin de semana. Gracias, ingeniero, igualmente. gracias, ingeniero. Feliz fin de- Gracias, Inge. Inge. Nos vemos, Inge. Bueno.